Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador, paz a vosotros. Ocupen su lugar un momento. En la alabanza penúltima que entonábamos, decía una de las estrofas: nadie puede explicar qué es el amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Bueno, primeramente es de que Él envió a su único Hijo, al primogénito, para podernos dar esa salvación que solos no podíamos alcanzarla. Y también ese amor de nuestro Dios se manifiesta a través de que desde ese momento que el enemigo logró hacer caer a la primer pareja creyendo que la iba a tener a su disposición, Dios ya tenía un plan redentor para salvarla y envió a su Hijo. Así que en todo este tiempo no nos ha desamparado. Él manifiesta su amor a través de su palabra, y es por eso que, así como dice el profeta Amós, que no hace nada sin que no nos deje saber a nosotros. Así que en uno de los pasajes que tocábamos por la mañana, que era el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31 o 30 y 31, dice que Dios las cosas que hicimos por ignorancia las pasa por alto, pero también ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo entero. Y ese es el amor de Dios, que nos deja saber las cosas que va a hacer. Hoy en esta tarde quiero compartir un tema muy controversial, por cierto, pero que el pueblo de Dios lo debe de saber. Y decía mi hermano Mario por la mañana, hay veces que no podemos disfrazar las palabras, tenemos que decirlas como son, porque si las disfrazamos ya no llevan el mismo propósito que nuestro Dios quiere que lleguen a nosotros. Mis hermanos, acabamos de tener una gran solemnidad de nuestro Dios, pero estamos a punto de llegar a otra solemnidad, otra gran fiesta, en la cual muchos, y ojalá me equivoque, del pueblo de Dios participan de ella. Y es lo que quiere nuestro Dios, que estemos apercibidos de lo que va a acontecer, de lo que Dios no quiere que vayamos a pasar por causa de esta ignorancia o por causa de la desobediencia, de hacer caso omiso de la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a decirle a nuestro hermanito que permanezca la imagen ahí, pero quiero darle lectura al profeta Jeremías, así que el título ya lo ven ustedes. ¿Qué dice la Biblia acerca de Halloween? ¿Qué dice la Biblia? Y decíamos que estamos a punto ya de iniciar esa fiesta, o de ver esa fiesta, una fiesta muy famosa, muy llena de coloridos, de los negocios empiezan a surtir ya desde meses atrás, empiezan a promover las cosas que van a tener para esta ocasión. Las escuelas, las iglesias, entre paréntesis cristianas, se preparan también para recibir esta fiesta. La iglesia popular también. Pues hoy vamos a saber, mis hermanos, qué dice la Biblia acerca de esta festividad de Halloween. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 10, verso 2. Jeremías capítulo 10, verso 2 dice así. Ustedes me siguen con su vista. Así dijo Jehová:
no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. ¿Quién dijo esto? Nuestro Dios, el creador del universo. No sigas y no aprendas el camino de las gentes. En otras palabras, la costumbre o la religión o lo que hace la gente. Eso quiere decir caminos, porque así dice también Jeremías 6:16, paraos en los caminos, párense las religiones y pregunten cuál es la más antigua. No sigáis el camino, ni aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque ellos las teman. ¿A qué gentes se está refiriendo la palabra de nuestro Dios? Sabemos que lo está hablando en los tiempos del profeta Jeremías, pero hoy lo está hablando a nosotros, su pueblo. No sigamos las costumbres de la gente. ¿Cuál gente? Aquellos que no quieren conocer a Dios, o aquellos que sí dicen conocerle, pero no quieren hacer su voluntad. No debemos entonces de seguir y aprender las costumbres de la gente. Dice en Levítico capítulo 20, verso 23. Levítico 20, 23 dice: y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y que es abominación, algo que ya detesta nuestro Dios, algo que ya no soporta. Dice que Sodoma y Gomorra, las cosas que hicieron, dice que olían mal a la nariz de nuestro Dios. Por eso decidió borrarlas de la tierra, consumirlas a fuego. Y aquí dice que por estas abominaciones Dios ya no lo soportó. Así que no sigas las prácticas de la gente. Aquí le habla al pueblo de Dios. En el transcurso de la fiesta tocábamos todas estas escrituras. Cuando ellos venían pasando el desierto, estaban siendo instruidos que en un tiempo llegarían a aquella tierra, y con esto era lo que se iban a encontrar. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Deuteronomio capítulo 18, verso 9, dice la palabra de nuestro Dios así: cuando hubieres entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Pero han de decir a alguien hoy en día, pero esto le estaba hablando al pueblo de Israel. Esto fue hace muchos años, pero Dios los estaba preparando. Él estaba preparando a su pueblo. ¿Por qué era que los estaba preparando de todas estas cosas? Porque Él les dijo cuando los escogió, dice Deuteronomio capítulo 14, verso 2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular dentro de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¿Por qué es que Dios les estaba diciendo que no podían hacer o podían seguir estas costumbres de estas gentes? Porque ellos eran un pueblo singular. ¿Y qué quiere decir un pueblo singular? Un pueblo diferente. Un pueblo que Dios había escogido de entre todo el universo para que enseñara al mundo entero. De tal manera que entonces, si le habló al pueblo de Israel, nosotros
A través del Evangelio hemos también sido ingeridos dentro de ese pueblo. Nos está hablando a nosotros. No podemos seguir las costumbres de la gente. No podemos seguir las tradiciones de la gente. Pero es que ahora son diferentes, ya no es como el tiempo pasado. El pueblo de Dios tiene que distinguirse de tal manera que alguien que no conozca de las cosas de Dios pueda decir como un hombre que no era del pueblo de Israel, pero llegó a decir estas palabras. En el libro de Esther, capítulo 3, dijo estas palabras. Esther, capítulo 3, verso 8. Y dijo así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Este personaje dijo, aunque no era del pueblo de Dios, pero vio la diferencia de este pueblo. Este pueblo era el pueblo de Dios cuando se encontraba esparcido en la tierra, en aquella tierra donde fue cautivo. Pero le dijo al rey Asuero: hay un pueblo acá dentro de tu reino que es diferente a todos los pueblos, pues sus leyes y costumbres son bien diferentes a las de leyes del país. Vemos que se dejó ver la diferencia de un pueblo que le sirve a Dios y un pueblo que no le sirve a Dios. Así que de esa manera entonces se tiene que dejar ver o se tiene que distinguir el pueblo de Dios, ya que Él dijo que es un pueblo singular de entre toda la tierra, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y es por eso que entonces a través de sus profetas dice: no sigas las costumbres de la gente. Y mirábamos qué dice la Biblia acerca de Halloween. Halloween, quizás algunos de ustedes me dirán, pues es una fiesta bonita, llena de esplendor, no hay maldad, los niños se disfrazan y salen y piden dulces, no hay maldad en ella. Algunos otros dirán, es que yo no lo sabía. Hasta hoy me estoy dando cuenta de que esta festividad es mala. Vamos a ver un poquito de historia de esta fiesta para que nos demos cuenta, y luego vamos a ver la consecuencia. Ya Dios lo dijo allá en Deuteronomio, también en Levítico, que por estas cosas ellos delante de nuestro Dios, Él ya no los pudo soportar y los tuvo que tener en abominación, o sea que los tuvo que destruir. Y vamos a ver hombres que pertenecieron al pueblo de Dios y que cayeron en esta desobediencia, y qué fue lo que les pasó. Pero antes vamos a ver un poquito de esa historia, y le voy a pedir a mi hermana Saraí, también mi hermano de la proyección va a poner la lectura, los que puedan leer desde allá. Halloween tiene raíces profundas en el paganismo y la brujería. Comenzó como el festival druida de Samhain. Los celtas consideraban el 1 de noviembre Día de la Muerte porque en el hemisferio norte es cuando comenzaba el invierno. Las hojas caían, anochecía más temprano y bajaban las temperaturas. Ellos creían que su dios Sol estaba perdiendo fuerza y que Samhain, señor de la muerte, estaba dominando al dios Sol. Los druidas también enseñaban que el 31 de octubre, la víspera de la festividad, Samhain reunía a los espíritus de todos aquellos que habían fallecido durante el año anterior para que regresaran a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. Durante miles de años, en Halloween
se han llevado a cabo ceremonias diabólicas de adoración dirigidas por sacerdotes druidas, en los cuales gatos, caballos, ovejas, bueyes, seres humanos y otras ofrendas se recogían. Se metían en jaulas de mimbre y se les quemaba hasta morir. Estos sacrificios de humanos y de animales eran al parecer necesarios para aplacar a Samhain, dios de la muerte, y para evitar que los espíritus le hicieran daño al resto de ellos. Truco o trato, trick or treat. Para obtener estos sacrificios, los sacerdotes druidas iban a la casa, de casa en casa, pidiendo terneros, ovejas negras y seres humanos. A aquellos que daban se les prometía prosperidad, y a los que se negaban a dar se les amenazaba y maldecía. Esto fue el origen del truco o trato. Gracias, mi hermana. Entonces esto se remonta a tiempos antiguos con los celtas, tenían sus sacerdotes druidas, pero notemos aquí que ellos hacían esta festividad. Ya vamos a ir un poquito más atrás todavía, donde se le adoraba al sol. Ya un poquito comentaba durante la fiesta de las cabañas, que ellos tenían por Dios al sol, y entonces tenían también al dios de la muerte, que se le llamaba Samhain, y el 31 de octubre terminaba el año viejo del calendario celta, y creían que entonces, cuando el invierno se aproxima, la noche viene más pronto, las hojas de los árboles caen, y ellos creían que el dios de la muerte estaba venciendo al sol, por lo cual ya no daba el mismo calor, y entonces lo que tenían que hacer era darle fuerza al sol, y a base de eso tenían que hacer sacrificios humanos. También creían que el 31 de octubre el dios de la muerte, Samhain, traía de los sepulcros a los muertos que habían fallecido el año pasado, y entonces los traían a visitar a sus familias, a los vivos, y entonces de aquí era que celebraban esta fiesta. Y entonces, cuando estamos viendo esto, nos estamos recordando, los que somos de México, nos está como llegando un recuerdo de que allá nuestra mamá, nuestro papá calentaba el horno, luego hacíamos mucho pan y luego poníamos nuestras ofrendas, y se nos decía que el abuelito, el bisabuelito iban a llegar en forma de palomita y teníamos que ponerle una ofrenda de lo que más le había gustado cuando él estaba en vida. Y todo eso lo hacíamos en nuestra ignorancia. Pues estamos viendo que eso no comenzó en México, eso comenzó años atrás, pero vamos a ir todavía más atrás. Y aquí entonces dice que era lo más peligroso de esta festividad, era de que para hacerle estos sacrificios al dios sol, tenían que ir a traer bueyes, tenían que traer carneros, terneros, seres humanos o niños para hacer esos sacrificios. Creían que haciendo esos sacrificios le iban a dar fuerza al sol para vencer a la muerte. Y de ahí entonces que tenían que salir por las calles, por el pueblo, y tenían que ir casa por casa. No lo vimos aquí, es mucha la historia, pero se armaban grupos, y al frente de este grupo había un hombre que se vestía con cara de caballo, y ese personaje le llamaban la Irván, y ese iba al delante de la procesión y casa por casa pidiendo que se les diera lo que iban a sacrificar, ya sean terneros, ya sean gatos, pero todo tenía que ser negro, porque creían que de esa forma iban a asustar a los espíritus que había traído Samhain, el dios de la muerte, para vencer o hacerle daño a los vivos. Y de ahí entonces sale esa frase, trick or treat. Y eso es lo que los niños llegan a las casas
pidiendo dulces, trick or treat. O me das o te va a venir una maldición. Eso es lo que quiere decir. Y los niños inocentemente, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor participaron, o otros a lo mejor, y quisiera pensar lo que no, están participando, pero hoy nos estamos dando cuenta de qué es lo que viene detrás de esos disfraces: el ocultismo, el rito a los demonios, o sea, una ceremonia a Satanás. Halloween es algo disfrazado para el culto a Satanás, porque si él lo pusiera tal y como lo pudiéramos ver, un culto a Satanás, pues a lo mejor nos daría miedo, pero lo hace a través de ese disfraz. Vamos a ver entonces que esta festividad, ya dijimos que viene de la antigua celta, sus sacerdotes druidas. Esta gente, todo se remonta a tiempos antiguos, más antiguos todavía. Ahorita estamos hablando que estas tradiciones llegaron a este continente por ahí por el año 1400, cuando inicia una matanza en España que se llamó la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, pero es la Inquisición española, donde muchos tuvieron que emigrar a este país. De ahí se vino mucha gente de Irlanda del Norte, de Escocia. Ellos traían ya esa tradición, la implantaron acá en Norteamérica, pasó a nuestro país, México, y ahorita ya está en toda la tierra. Pero dijimos que esto se remonta mucho tiempo atrás. Después del diluvio, tiempo después, la gente que salió, que fueron 8 nada más los que se libraron de ese diluvio, había 3 hijos de Noé. De uno de ellos, de Cham, viene un hombre que vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 10. Este fue bisnieto de Noé. Y todo se remonta hasta este tiempo para que veamos cómo fue que fue caminando todo este rito, estas ceremonias satánicas, y que hasta hoy en día pues las estamos viendo con nuestros propios ojos. En el capítulo 10 de Génesis, en el verso 8 y 9 y 10, dice así: y Cush engendró a Nimrod. Vamos a leer desde el 6 para que veamos que sí fue descendiente de Cham, uno de los 3 hijos de Noé. Dice el 6: los hijos de Cham, Cush y Mizraim, y Put y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Ávila y Sabat, y Rama y Sabnecha. Y los hijos de Ram, Shebat y Deban. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Nos detenemos ahí tantito. Cuando dice este fue poderoso cazador delante de Jehová, quiere decir este fue un poderoso cazador en contra de Jehová. O sea, le llevaba la contra a nuestro Dios. Sigue diciendo: en el verso 10: y fue la cabecera de su reino Babel, Erech y Acab y Calmech, en la tierra de Sinar. Fue ahí donde entonces da inicio todo esto. Y este hombre entonces, cuando llegan a esta tierra de Sinar, después de que salen del arca, y dice que se empezó a secar la tierra, ellos empezaron a caminar. Dios les dijo que tenían que poblar otra vez la tierra,
que tenían que esparcirse sobre la tierra y llenarla. Este hombre entonces, por eso dice, poderoso cazador delante de Jehová, o sea, en contra de Dios, porque Él les dijo, henchid la tierra, llénenla otra vez. Pero este hombre dijo, vamos a reunirnos todos. Y fue el primer hombre que organizó bien, que donde vemos en la Biblia que hubo reinos, organizó un grupo y dice que él se llamó rey. Y luego les dijo a todos, Dios es cruel, pero no nos las va a volver a hacer. Si en el tiempo pasado nos destruyó con un diluvio, ahora vamos a hacer esto. Vamos a formar una ciudad, pero para arriba, para que si viene un diluvio, no muramos. Y entonces dice que llegaron a esa tierra, pero cuando se dice que era poderoso cazador, es porque llegaron a esa tierra, ya para ese entonces ya los animales también se habían multiplicado. Dice la historia que había fieras que se comían a la gente. Este hombre entonces era muy hábil para el arco. Empezó a matar las fieras, a defender la gente de esas fieras y empezó a tomar aprecio del pueblo. Lo nombraron como su líder, luego como su sacerdote, luego como su rey. Así que era el sacerdote rey Nimrod. Y dice el capítulo 11 de ahí de Génesis, desde el verso 1 en adelante, para ver a dónde comenzamos un poco nada más de la historia de Halloween. Dice así, verso 1 del capítulo 11 de Génesis. Era entonces la tierra de una lengua, o sea, de un idioma, y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y asentaron allí y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuele el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese era el propósito. Y esto todo lo organizó este bisnieto de Noé, Nimrod. Y dice, sigue diciendo el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje. Han comenzado a obrar, y nada les retendrá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la haz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que entonces este hombre pues ya había tenido tiempo que había estado instruyendo, pues era un sacerdote, era un rey, todo lo que él quería hacer en contra de Dios. A la gente le enseñó. Esto no lo vamos a ver toda la historia, pero su esposa de él se llamó Semiramis. Semiramis no pudo procrear con él porque él murió antes. Y dice que su cuerpo fue destajado y las partes fueron enviadas a todas las provincias. Y a ese tema yo creo que un día lo va a tocar alguno de mis hermanos, todas esas partes de Nimrod. Y que viene la misma gente de hoy en día que Dios dice, no sigas el camino de las gentes, sacan una fiesta que se llama la fiesta
ellos le llaman la Pascua, que son huevos, son conejos, y que ponen a los niños que las anden buscando. Y lo que están haciendo es buscar esas partes de este personaje, porque fueron esparcidas. Pero ese va a ser otro tema. Así que entonces, este hombre muere y su esposa dice: ¿qué vamos a hacer? Murió el sacerdote, el rey, y ella dijo: pues no voy a dejar caer el imperio. Y así como la serpiente engañó a Eva, ahora la mujer engaña al pueblo y les dice, bueno, mi esposo murió, pero él no murió así ya para siempre, sino que partió al cielo y se posesionó del sol. Por eso es que los celtas, su dios era el sol. Entonces le empezaron a rendir culto al sol, pero ella sale embarazada, ya no de su esposo. Y entonces ella sabía que si la gente, el pueblo sabía que ella había tenido un desliz por ahí, pues la iban a matar. Así que tuvo que decir que era obra del Espíritu Santo de su esposo, Nimrod, y que ese hijo que iba a concebir se llamaría Tamuz, que es el becerro que el pueblo hizo a Aarón que lo formara ahí en el desierto, Tamuz. Tamuz nace un 25 de diciembre y entonces desde ahí le empiezan a festejar. Así que entonces ella se dijo llamar la reina del cielo, y que entonces ella tampoco iba a morir, sino que también se iba a ir con su esposo al cielo, al igual que su hijo Tamuz. Desde ahí entonces viene la adoración al sol, a la luna y al lucero de la mañana, que es Tamuz. De ahí viene entonces la fiesta de Navidad, 25 de diciembre, que entre paréntesis se lo están haciendo a nacimiento del niño Dios, así dice la gente, del niño Jesús, pero es de Tamuz, no es de Cristo. Eso viene miles de años atrás, antes de que naciera Jesús. Ya venían celebrando esta fiesta 25 de diciembre a nacimiento de Tamuz. Entonces de aquí entonces vemos que esta gente que es esparcida fue como llegaron a los confines de la tierra, por allá por el norte de Francia, Irlanda, Escocia, pero ya llevaban esa doctrina. Así que allá se fundan y hacen sus sacerdotes, nombran a sus sacerdotes, que les llamaron los sacerdotes druidas, y de ahí comienzan, entonces le dan este nombre de Halloween. De ahí viene para acá entonces esta tradición y llega acá a Norteamérica. El pueblo de Dios, pues cuando pasó a la tierra de Canaán, ya vimos que esta gente eran descendientes de Cham. Así que ellos poblaron la tierra cuando el pueblo de Israel ya pasó para acá, ya estas tradiciones ya estaban. Pues dice Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12, dice así. Deuteronomio capítulo 18, del verso 10 al 12. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. ¿A quiénes? A esas gentes.
porque ya estaban haciendo esas costumbres, esas prácticas. Y el pueblo de Israel tenía que pasar, y Él les dijo: porque tú eres un pueblo singular, un pueblo escogido de entre toda la tierra, tú tienes que ser el ejemplo. Pero no vayas a seguir las costumbres que están haciendo esta gente en esa tierra. Pero el profeta, o Dios a través del profeta Oseas, le dijo: mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. Dice Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, dice así: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Dice que el temor de Jehová es, la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de nuestro Dios. No hubo temor de Dios en su pueblo. Tanto así que cayó en la idolatría, en la costumbre de aquellas gentes, que dice el capítulo 2 de los Reyes, capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. ¿Qué fue lo que hicieron? Verso 1 al verso 6 dice así. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 6. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Jepsiba, y hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él volvió a edificar los altos que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Achab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió aquellas cosas. Asimismo edificó altares en las casas de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Cuando dice que edificó altares al ejército del cielo, no se está refiriendo a ángeles o a Dios, sino cuando vamos a Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver, luego volvemos al verso 6, vamos a Deuteronomio capítulo 4, esto fue lo que dijo Dios, verso el 15 y luego nos vamos al 19. Dice: guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Verso 19. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que les seáis pueblo de heredad como en este día. Así que lo que estaba haciendo este rey, dice que edificó altares a todo el ejército del cielo, a la luna, al sol. Esta enseñanza ya venía de que adoraban al sol,
de que adoraban a la luna, al dios Nimrod, a la diosa Semiramis, la reina del cielo, y que hoy la vemos en México. Así dicen, ahora le dicen la reina de México. Pero ella fue llevada de allá de Babilonia, fue llevada a Grecia, por ahí por Éfeso. Después fue llevada a España. Los españoles, cuando conquistan Norteamérica o América, la traen y se la hacen aparecer a un indígena que fue Juan Diego, haciéndole creer que se había aparecido ahí, pero ella venía de allá, ese ídolo venía de allá, la reina del cielo, Semiramis, no es la Virgen de Guadalupe, como la gente cree. Entonces dice el verso 6 del capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, esto ya estaba haciendo el pueblo de Israel, y dice el verso 6, y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero. Nos detenemos ahí. ¿Qué dijo nuestro Dios en Deuteronomio 18? Dice, cuando vayas a esa tierra no vayas a hacer lo que ellos hacen, ni se oiga que tú crees en los pitones, que tú eres adivino, que tú eres agorero, ni consultes a los muertos. Y aquí vemos a este hombre, a este rey, dice, y fue agorero e instituyó pitones y adivinos, y multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová para provocarlo a ira. El pueblo de Dios tristemente cayó en esa idolatría, tanto así que en los tiempos del profeta Ezequiel, nuestro Dios le dice, anda, ve y ve las malvadas abominaciones que mi pueblo está haciendo. Y dice el capítulo 8 de Ezequiel capítulo 8, verso 9, dice así: verso 9 y 10. Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Dice el verso 14: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, o sea, quiere decir reverenciando, ¿a quién? A Tamuz, el hijo de Semiramis. Estaban reverenciando a Tamuz. Y dice el 15: luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento de ¿quién? Del sol. O sea, le estaban rindiendo culto a Nimrod, al dios sol, al dios que estaban adorando los celtas, de donde viene esta festividad de Halloween. Esto entonces viene de muchos años atrás. Ellos estaban reverenciando todo esto. Por esta causa Dios pues tuvo que traerlos a como nosotros vimos que les ha pasado. Ya han destruido varias veces su templo. Hoy en día, desde el año 70 que fue destruido, andan esparcidos. Pero vamos a ver, porque en esta fiesta se le conoce también como la fiesta de los disfraces. O sea, el rito, el culto a Satanás se disfraza para que no se vea tan feo. Y esto se le llama ocultismo, satanismo, o el mundo, el inframundo de las tinieblas,
rito a Satanás. Hombres que conocían de las cosas de Dios lo llegaron a hacer, y vamos a ver qué les pasó. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, cuando este hombre sí sabía exactamente, perfectamente, que Dios abominaba estas cosas, y miren lo que hizo. Capítulo 28 de primer libro de Samuel, verso 8. Dice así: y disfrazóse Saúl. ¿Qué hizo? Se disfrazó. La fiesta de los disfraces de Halloween, usan esos disfraces. Y se disfrazó Saúl y púsose otros vestidos, y fuese con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Cuando Dios le dijo: ni se hay en ti agorero, ni vayas a consultar a los pitones, ni a los muertos. O sea, no preguntes a los muertos. Por esta causa, vamos a ir al libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 10. ¿Qué le pasó a Saúl? Dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a Pitón preguntándole. Por esta causa murió. ¿Qué es lo que entonces quiere nuestro Dios? Que no vayamos nosotros a caer en esa falta. El participar de esta fiesta es rendirle culto a Satanás. Es estarle haciendo, ¿cómo le podríamos llamar? Como todo lo que le hacemos nosotros a nuestro Dios. Venimos el sábado a adorarle, es lo que se le hace en esta fiesta. Se le da adoración, se le rinde culto a Satanás, a la serpiente antigua, que es el diablo. Y vamos a ver otro personaje que también se vistió, se disfrazó. Dice el primer libro de los Reyes, en su capítulo 14, verso 2. Primer libro de los Reyes, 14, 2. Dice así: y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Su esposo le manda a su mujer: y ve y disfrázate. ¿Qué ocultaba? ¿Qué oculta esta fiesta bajo esos disfraces? El satanismo, el ocultismo, la brujería. Por eso dice el apóstol Pablo, ya vamos a ir terminando, en la primera carta a los Corintios, Pablo, en la primera carta a los Corintios, vamos a ver primero segunda y luego después vamos a primera carta a los Corintios. Segunda carta, capítulo 11, verso 14, y dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y que no nos sorprenda que Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que entonces, mis hermanos,
el pueblo que nuestro Dios ha escogido y que nosotros somos parte de ese pueblo, no podemos hacer esas cosas y decir que estamos adorando a Dios. En el tema de la mañana nos decía que a veces decimos las cosas pero no las hacemos, o a veces decimos que amamos a Dios pero las cosas que hacemos son contrarias. Así que no podemos decir que estamos adorando a Dios cuando le estamos rindiendo culto a Satanás, observando o participando de esta fiesta de Halloween. Dice Efesios, y luego vamos a ir a Corintios, Efesios capítulo 5, verso 11 al 12. Dice así: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. No podemos tener esa comunión con las cosas del inframundo, o sea, de las tinieblas, del ocultismo, de la brujería, porque eso es esa fiesta de Halloween. Por eso es que vemos esos disfraces de gatos negros, de brujas volando, pero siempre de negros. No podemos, dice, participar de estas cosas. Dice, primera carta ahora sí a los Corintios, capítulo 10. Y no podemos llamarlas de otra forma porque así lo dice la palabra de nuestro Dios. Cualquiera que está participando de esto, vamos a ver qué es lo que dice nuestro Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 20 y 21, y dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quería que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no podemos estar rindiéndole culto a nuestro Dios aquí en su casa de oración y el 31 de octubre nos vayamos a las calles a pedir trick or treat. Trato, como decía, truco o trato, trick or treat, o me das o te viene una maldición. No podemos participar de estas dos cosas, o participamos de allá o participamos del culto de nuestro Dios. Decía en uno del tema de mi hermano Andrés, no podemos ser tibios, o bien fríos o bien calientes, o estar los dos pies adentro o los dos pies afuera. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que le pasó a Saúl, que por consultar, por participar en estas cosas de hechicería, Dios tuvo que matarlo. Así murió por faltar el temor a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, Apocalipsis, capítulo 18, un penúltimo verso. Apocalipsis capítulo 18, nuestro Dios nos hace la invitación. Si es que usted no lo sabía, los que nos están viendo a través de la transmisión, si no lo sabía por primera vez, quizá es un poco pesado este tema, pero es la palabra de nuestro Dios. Nosotros no podemos callar la verdad. Y tenemos que decirla porque ese es el amor de Dios, que todas las almas lleguen al arrepentimiento y dejen las cosas que en un tiempo algunos de nosotros también estuvimos haciendo, pero que se conviertan. El Señor nos hace un llamado, aún a los que somos de casa, si lo estaba haciendo, por su ignorancia, Dios se lo va a pasar, pero si ya sabe y lo está haciendo, ya no se lo pasa. Así que no nos queda más que, dice, un horrendo juicio que va a venir sobre nosotros y después vamos a decir, ¿y por qué me está pasando esto?
Bueno, ya nosotros lo sabemos. Yo lo sé, Dios lo sabe, a lo mejor ustedes no lo saben, pero cada uno sabe cómo está viviendo. Así que entonces nuestro Dios nos hace esa invitación a todos. Y vamos a ponernos de pie, vamos a dar lectura a estas dos últimas citas. Primero Apocalipsis capítulo 18, verso 4 y 5. Y luego Primera de Corintios 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 18 de Apocalipsis 4 y 5. Y dice todos juntos: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿De quién? De toda esta tradición que trae la gente. Por eso Dios dice: no sigas las costumbres, las tradiciones de la gente. Y esta es una tradición, ya vimos de dónde salió. No es de Dios, es del diablo. Todo lo que va contra la voluntad de nuestro Dios es del diablo, porque el diablo ha querido desde el principio deshacer la creación de Dios. Dice que el Señor Jesús tiene varios enemigos, pero el último enemigo que va a deshacer es al que adoraban o al que le temían también los celtas, al dios Sanjim, que es el dios de la muerte. Y dice la primera carta a los Corintios, su capítulo 15, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esto va a ser después de los 1000 años que Jesús haya reinado, y que si Dios nos concede que reinemos con Él, dice que va a pasar esto. Todos juntos desde el verso 25 al verso 26. Yo voy a darle lectura al verso 23 y 24 y ustedes me acompañan en el verso 25 y verso 26. Dice así: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregare el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, todos juntos, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ya no habrá muerte. Dice Apocalipsis 21, 4, que Dios limpiará las lágrimas de todos los que lloran por insultos, porque nos traten mal. Ahí dice que va a secar las lágrimas de cada uno de nosotros y ya no va a haber muerte. Y esto va a ser después de haber destruido a la bestia, al falso profeta y al dragón. Y el último, dice, de los enemigos que va a matar con la espada de su espíritu va a ser la muerte, a ese dios Sanjim, al que adoraban este pueblo celta. Así que, mis hermanos, si en algún momento participamos o estaban participando de esta fiesta creyendo que era una fiesta bonita porque hay mucha diversión, ya sabemos que es abominación a nuestro Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.